puro ruido, derrumbe, blam, blam, puro polvo, casi no se ve, se fue la luz, no se veía nada. Siempre que use su guarda, pues no va a roncar, ¿no? Hoy desde El Universal le traemos respuesta a las preguntas más frecuentes que se ha hecho a la gente a raíz del sismo. ¿Qué eran las luces en el cielo que vimos aquella noche del 7 de septiembre en la Ciudad de México? De estas y muchas cosas más platicaremos esta noche en Red. También trastornos del sueño. Conoceremos un tratamiento para tratar esta enfermedad desde la primera etapa. Pero antes, terremotos en México. Una comparativa del terremoto del 85 con el que sucedió hace algunas semanas. No nos comunican nada, no nos dan ninguna comunicación, no nos identifican. En 2 minutos la vida de un cambio inesperado. Un terremoto de 8.1 grados Richter sacudió principalmente a la Ciudad de México. Hace unos meses se reveló la cifra oficial de ese 19 de septiembre de 1985. Más de 12.800 personas murieron por asfixia, traumatismo o aplastadas. De esa cifra, 2.000 víctimas fueron arrojadas a la fosa común y su causa de muerte fue desconocida, de acuerdo con las actas de defunción expedidas. Inmuebles como el Hospital Juárez, Centro Médico, Hotel Regis, Televisa Chapultepec y el Edificio Nuevo León en Tlatelolco, entre muchos más, se colapsaron. Más de 53.300 edificios sufrieron daños, casi 1 millar colapsó. Las pérdidas económicas fueron estimadas en aquella época en 41.000 millones de pesos. Ahora, 32 años después, sucede de nuevo. Un sismo mayor que el de 1985 sacudió al país, principalmente en los estados de Oaxaca y Chiapas. Tan solo en Juchitán se concentró casi la mitad del centenar de muertos registrados en todo el territorio nacional. Y nosotros pues, nos quedamos allá, desde aquel lado, de parte acá, se cayó la losa, fue encima de nosotros. No, está respirando bien, está respirando él bien. Pues el primer día, pues sí, apenas como se le fue el aire, pues sí, se estaba quejando. ¿Qué te pasó, campeón? ¿Te lastimaste? Necesita una placa de rayos X para ver si no se destripó por dentro algo. ¿Qué escuchaste esa noche? Puro ruido, derrumbe, blam, blam, puro polvo, casi no se ve, se fue la luz, no se veía nada. Es decir, que tu hijo volvió a nacer, ¿no? Porque sí, lo revivieron. Sí, lo revivieron. Doctor, muy buenas tardes. Hace una semana se vivió un terremoto, bueno, que se ha sentido mucho más fuerte en una gran parte de la sociedad mexicana, ¿no? Claro. Sí, fue un sismo de magnitud 8.2 con su epicentro frente a las costas de Chiapas. Claramente, pues las afectaciones más fuertes ocurrieron en las poblaciones cercanas a la costa, en los estados de Oaxaca y de Chiapas, y un poco hacia Tabasco. Hablar de un sismo de 8.2 luego te lleva a la cabeza el temblor de 85, ¿no? ¿Qué diferencias o similitudes hay entre estos dos temblores? Claro. Bueno, digo, desde el de magnitud 8.2 obviamente es un poco más grande que el 8.1 de 1985, aproximadamente 2 veces por la cantidad de energía que liberan. Y bueno, los efectos, ¿verdad?, dependen de la distancia que nos encontremos de donde se produjo el sismo, de lo que llamamos el epicentro. En el caso particular de la Ciudad de México, a pesar de tratarse de un sismo más grande, los efectos fueron menores por
en virtud o como consecuencia de la distancia. Cuando ocurrió el sismo del 85, la distancia al epicentro en las costas de Michoacán fue de aproximadamente 350 kilómetros. En el caso del sismo de hace una semana, la distancia entre la Ciudad de México y Chiapas es de aproximadamente 700 kilómetros. Entonces las ondas se atenuan al viajar al recorrer una distancia cada vez mayor. Muchos han hecho estas réplicas que ha ocasionado este sismo 8.2. ¿Hay un conteo exacto de cuántas réplicas han dado? Hasta ahorita vamos en 1950. Y bueno, estas son de diferentes tamaños. La más grande tuvo una magnitud de 6.1 y podemos irnos hacia abajo, entre 5 y 6, entre 4 y 5, entre 3 y 4 y quizá algunas todavía menores. Realmente las más, con excepción de la de 6.1, las de 5 para arriba, estamos hablando ahorita alrededor de unas 40 réplicas, que no son tantas, pero bueno, pues allí están, la gente las llega a sentir y pueden llegar a causar algunos daños adicionales. ¿Y con mayor intensidad fue al día siguiente o a las horas siguientes después de que pasó el sismo como tal, o cómo se va? Mira, de manera general no podemos asegurar eso. Es posible que lleguemos a tener una réplica un poco más grande que las que hemos tenido inclusive, y para eso podría inclusive quizá transcurrir hasta un mes de que se produjo el sismo principal. Okay. Hablando antes de entrar aquí a la cámara, a la entrevista, decíamos de estos como padrones o cierta cantidad de tiempo que tiene que pasar para que se repita otro sismo de una magnitud igual a la de 85 o inclusive la de este. ¿Ahí nos puede explicar esta variable? Bueno, esencialmente cuando hablamos de un sismo y de un epicentro, pues nos hablamos del sismo del 85, decimos, bueno, fue en Michoacán, o el que acabamos de tener en Chiapas. Cada segmento o cada región, cada zona, tiene un cierto número de años que tenemos que esperar para que se repita un sismo de la misma magnitud, o de aproximadamente la misma magnitud. Y ese es variable para unos y otros. Y entonces, de igual manera, podemos dividir nosotros los diferentes segmentos de la costa y puede ser que cada uno pueda generar algún sismo importante. Y es algo impredecible totalmente, ¿no? O sea, puede ser que el 85 se pueda repetir en 50 años, 80 años. Claro, esos intervalos de recurrencia son variables para cada región y lo que es importante también resaltar, aunque tenemos una idea aproximada, no son tiempos que se repitan de manera exacta, perfectamente exacta. Entonces, si en una zona el intervalo de recurrencia es de 75 años, a lo mejor para el siguiente sismo tienes que esperar 65 y al otro que viene después 85 y al momento que haces el promedio te da 75. Entonces, son aproximaciones, no nos permiten hacer predicciones de ponerle una fecha y una hora exacta. Perfecto. Bueno, muchas gracias, doctor. Ahora vamos a ver una nota sobre las luces que se presentaron ese día del sismo el jueves pasado y lo que llamó muchísima atención a la gente, ¿no? Vamos a verla. ¿Por qué las luces en el cielo durante el terremoto? Existen dos versiones de lo que observamos la noche del pasado jueves 7 de septiembre. La primera es que los destellos lumínicos eran solo transformadores que explotaron por los movimientos oscilatorios del sismo. La otra explicación es atribuida a un fenómeno que los científicos llaman triboluminiscencia. En él, explican, estas luces se producen cuando la Tierra sufre fracturas o grietas, y en su interior es acumulada una gran cantidad de carga eléctrica, que se refleja en el cielo en forma similar a las auroras boreales. Pero ¿por qué no podemos tener claro este fenómeno? ¿De dónde vienen estas luces y qué otros casos han existido de cuando tembla o hay un sismo se ven esas luces en el cielo? Claro, mira, viendo los videos en la tele, en internet, mi impresión es que esto se debe a la explosión o al cortocircuito de los transformadores que transmiten la electricidad. Esencialmente vemos que en la mayoría de los casos el destello más brillante se encuentra hacia abajo y a partir de allí se propaga hacia arriba. Y el hecho de que en el momento que se produjo el sismo estaba nublado, esto permite que el destello se vea reflejado en las nubes. De hecho sabemos que en la Ciudad de México alrededor de 100 o 110 colonias se quedaron sin electricidad. Entonces, sin haber estado allí, creo yo que esa es la explicación más probable. Claro, y también esto quizá lo aumente el hecho de que las personas ahora tengan un teléfono celular y estén grabando todo eso siempre, ¿no? ¿Qué otros casos usted recuerda donde en otras ciudades haya temblado y haya ocurrido las luces? Mira, este fenómeno de las luces asociadas con sismos se ha reportado desde hace muchos años. Inclusive en la antigua Grecia, desde el siglo IV antes de Cristo, ha habido diferentes reportes. Es posible que efectivamente haya algún fenómeno real asociado con la producción, con la generación del sismo. Una explicación posible que se ha propuesto es
que normalmente la roca no es un buen conductor de la electricidad. Sin embargo, al momento que tú la fracturas, que es lo que ocurre cuando se produce un sismo, de algún modo se pudiera liberar o permitir la conducción de la electricidad de la roca hacia la atmósfera. Pero digo, en el caso que estamos platicando, realmente en la Ciudad de México esa no sería una explicación viable. Te puedo mencionar otro ejemplo. En 1999 hubo un sismo importante en Turquía, junto al mar, y hay gente que reporta que al momento del sismo se produjo un destello importante. La explicación que se propuso en aquella ocasión es que por debajo del mar, en el fondo, había una cantidad importante de sedimentos, los cuales tenían una cierta cantidad de gas metano, claro, y al momento de liberarse se encendió. También parte de lo difícil quizá de encontrar una explicación realmente comprobable, por así decirlo, es que sucede de imprevisto, ¿no? Y no hay forma que ustedes tengan ahí... Efectivamente, no tenemos mediciones con aparatos que nos permitan cuantificar este fenómeno. Entonces eso nos hace muy difícil estudiarlo. Claro. Y hablando también un poco de la Ciudad de México, ¿no? Y en estos cambios del 85 a ahora, ¿no? ¿Qué tan resistente es la Ciudad de México a este tipo de...? Mira, después del sismo del 85 se hizo una revisión de los edificios que se habían caído, que se habían dañado, y eso sirvió para mejorar el reglamento de construcción de la Ciudad de México. Entonces yo creo que en ese sentido hemos avanzado. Sin embargo, pues bueno, sigue existiendo una cantidad importante de edificios que estaban allí antes del sismo del 85 y que, pues bueno, a lo mejor por sus características no son tan resistentes. Digo, en un momento dado hay ciertas técnicas de ingeniería que tú puedes usar para reforzar un edificio, ¿no? Pero en ese sentido, pues sí, sería cuestión de, ahora sí que darnos a la tarea de revisar y de reforzar todos estos edificios. Y pues bueno, a final de cuentas, pues es una tarea que nos va a requerir de invertirle tanto tiempo como dinero. Creo que en ese sentido, pues es como un buen recordatorio, ¿no? Este sismo que acabamos de tener en Chiapas, de que México es un país sísmicamente activo, México siempre ha temblado, nos va a volver a temblar. Mucha gente no tiene esa experiencia de que es un sismo tan poderoso o tan grande. Entonces, así como un buen recordatorio pues de decir, ¿no? México es un país sísmicamente activo, en algún momento vamos a tener otro sismo importante, aunque no podamos ponerle una fecha y una hora. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor. El 19 de septiembre de 1985. Lo que hubo fue una gran solidaridad espontánea. La misma sociedad civil se organizaba. $40 millones de mexicanos tienen un padecimiento en común, la apnea del sueño. Se trata de un trastorno que ocasiona el deterioro en la calidad de vida de quien no duerme bien. La Clínica de Sueño de la Facultad de Medicina de la UNAM es un centro que tiene 3 funciones primordiales. En términos de servicio, aquí se ofrece la consulta especializada en trastornos del sueño. En términos generales, se ofrece consulta médica, psicológica y odontológica enfocada a los pacientes que tienen trastornos del dormir.
Además, somos un centro donde se hace investigación de punta en relación a las alteraciones del dormir y también somos un centro formador de recursos humanos. Hay muchos trastornos de sueño que son poco comunes y que la gente no sabe que se pueden atender. Cuando un niño se orina dormido, cuando un niño camina dormido, hay gente que presenta conducta violenta cuando están dormidos, incluso conducta sexual durante el sueño. Los dos principales síntomas de los trastornos del sueño son el insomnio y la somnolencia diurna, pero estos son síntomas. Si hablamos de trastornos del sueño como tal, podríamos decir que hay diferentes tipos de insomnio. En este momento hay insomnio crónico, insomnio agudo, y bueno, pues es lo más común que se puede encontrar aquí, junto con los problemas respiratorios durante el sueño, el ronquido y la apnea del sueño, entiéndase pausas respiratorias mientras estamos dormidos. Incluso cuando una persona tiene trastornos del sueño, corre mayor riesgo de sufrir un accidente laboral o algún accidente en la vía pública. Actualmente ya nuestra sociedad está adquiriendo un poco más de conciencia respecto a que si uno tiene insomnio no tiene por qué aguantarse. Nos buscan, vienen a buscar atención, diagnóstico, tratamiento. Ahora cada vez la gente ya tiene mayor conciencia de que roncar no es algo sano o que el ronquido no es consecuencia del cansancio. En México, el 40% de la población tiene una mala calidad en el sueño. Pero, ¿eso se deberá a los hábitos que tenemos? Sí, porque uno se queda mucho tiempo pegado en la computadora o en el celular. La verdad es que siento que si tienes malos hábitos, o sea, no sé, como cenar pesado o como revisar el celular o tableta antes de dormir, seguramente vas a tener un muy mal sueño. Sí, yo creo que sí. Sí, claro, yo pienso que es muy importante como tener una estabilidad tanto emocional como, pues sí, con los problemas que tienes, porque eso sí puede afectar con tus horas de sueño. En muchas ocasiones. He batallado porque no he dormido por estrés. Sí, casi siempre. Sí, y lo más frecuente es cuando pues tengo como alguna preocupación o estoy como muy estresado por alguna situación. Nunca, al contrario, tengo dificultades para despertarme. Sí ronco y del insomnio también. De roncar, pues no, que yo sepa no. Y pues insomnio no, nunca he sufrido como insomnio. No, ninguna de esas dos. Pues sí, obviamente cuando hay un poco de cansancio físico, tienes un poco de dificultades a veces. No. Creo que ronco, pero no como en niveles de preocupación o cuestiones como de nariz que afecten así. Antes, como 12. Ahora, como 9. Yo creo que unas de 6 a 8 horas. 3 a 4. 5 o 4 más o menos. Pero lo recupero el fin de semana. Pero es cuando duermo como 10 o 12 horas. De 5 a 6 horas, 7. Más regular son aproximadamente 6 horas. Roncar o padecer insomnio es muy común, sin embargo, hay formas de tratarlo. Para ello platicaremos con el doctor Ulises Jiménez, quien nos dirá cómo es el procedimiento. Primero al paciente se le pasa a una consulta en donde un especialista le va a evaluar, le va a revisar y en función de eso se determinan los tratamientos o los procedimientos incluso de diagnóstico. Cuando una persona viene por insomnio, pues bueno, hay que ver cuáles son los factores psicológicos, los factores físicos que pudieran estar provocando esto, cuáles son las enfermedades que pudieran provocar esto, y en función de eso se determina el tratamiento. Hay un tratamiento que hace la odontóloga para el ronquido. Diseña una guarda que se utiliza entre los dientes solo para dormir. Entonces, bueno, pues ese tratamiento, siempre que lo use el paciente, siempre que use su guarda, pues no va a roncar, ¿no? Hay otros enfoques de tratamiento como una mascarilla a través de la que se le manda aire al paciente. Eso se llama equipo CPAP. Y bueno, pues igual siempre que el paciente lo use, va a respirar bien durante el sueño.
Pero así como eso, hay otros pacientes que salen adelante con alguna cirugía de corta estancia, por ejemplo. Depende de qué es lo que esté obstruyendo la vía respiratoria, se va a mandar un tratamiento en específico. ¿Por qué los aparatos a los que está conectado el paciente? Por supuesto. Para que sepamos si alguien está dormido o está despierto, se registra algo que se llama electroencefalograma y para eso son los cables o electrodos que tienen la parte superior de la cabeza. Se ponen cables a un lado de los ojos porque también nos interesa saber si hay movimientos oculares, porque ese es un indicador también de la fase o profundidad del sueño en el que se encuentra, y lo mismo son los electrodos de la barbilla. Pero además la cánula que tiene en la nariz nos permite ver si está respirando adecuadamente o si tiene pausas en la respiración. A esas les llamamos apneas. El sensor que tiene en el cuello es lo que nos permite registrar el ronquido. Y así como eso, la banda que tiene aquí en el tórax, esta banda azul, nos permite ver los movimientos durante la respiración. Además, esa banda tiene un sensor de posición corporal, de manera que podemos saber perfectamente bien si el paciente está dormido de lado, boca arriba, boca abajo, etc. Todos esos indicadores nos permiten identificar muy bien la presencia y severidad de los trastornos del sueño. Igual se pueden agregar sensores del nivel de oxígeno en sangre y eso nos permite complementar el diagnóstico. Esa caja que tenemos a un lado es un amplificador. Ahí se conectan todos los sensores y de ahí nos llevamos las señales a las computadoras donde se registran. Tenemos allá un equipo que se llama CPAP y eso nos permite apoyar al paciente que requiere tratamiento para respirar bien mientras está dormido. Entonces, en términos generales, es una descripción de lo que se ocupa para tener un diagnóstico de los trastornos del sueño. Una nueva generación de médicos abre las puertas a la cirugía laparoscópica, un sistema robótico capaz de realizar operaciones más precisas que la mano humana. La cirugía robótica consiste en la asistencia de brazos mecánicos que son controlados por el cirujano a través de una consola. La cirugía robótica depende particularmente de la cirugía laparoscópica, que solamente es asistida por un robot, en el cual el cirujano es quien lo maneja, ese instrumento, para que todo esto sea a través del robot el procedimiento quirúrgico. El médico trabaja sentado y manipula los brazos a distancia para que pueda realizarse la cirugía asistida por el robot. El manejo en particular de la precisión con la que se puede operar en estos casos, ya que el robot nos ofrece una óptica de alta definición en tercera dimensión y esto es particularmente el beneficio dentro del proceso de la cirugía. Por otro lado, el concepto de menos invasión al cuerpo, son heridas pequeñas en las cuales nos permiten que el dolor disminuya en el postoperatorio y, por supuesto, una pronta recuperación. El Hospital Central Militar es el único centro de especialidades en América Latina donde se utiliza en niños o bebés. Tiene 12 médicos certificados y es el lugar donde se han hecho más operaciones con robot en los últimos 2 años. Al ser un equipo de alta precisión, esto nos permite tener un rango muy bajo de complicaciones en las cuales todas las imágenes que vemos son cortes o procedimientos finos, ¿verdad?, a los que nosotros podemos tener acceso con esta tecnología. Yo creo que muy prometedor y es algo que finalmente nos va a invadir, así como lo que ha venido sucediendo con la cirugía laparoscópica, que esto es algo que finalmente se ha hecho muy frecuente y prácticamente podríamos hablar de hasta un 90% que los procedimientos quirúrgicos hoy en día se hacen por vía laparoscópica.
La Bella Italia fue fundada en la colonia Roma en 1922 por un par de hermanos italianos llamados Ciandoni en la calle de Orizaba. En 1950 se la vendieron al señor Rivas, quien era uno de sus proveedores. Desde entonces, esta heladería pertenece a su familia. Originalmente era una carta muy básica, tenía sabores muy tradicionales, no tantas combinaciones. Estamos hablando de una carta de 2 páginas. Tenían sabores tradicionales, pero también tenían sabores muy identificativos del negocio que no puedes encontrar en un carrito o en otra nevería. En ese entonces no había tantas neverías. El helado pues no era tan comercial como se ha convertido en estos momentos. A través de que empieza la familia Rivas, se empiezan a crear diferentes sabores para innovar y entrar en el mercado diferente, pero manteniendo el estándar de las fórmulas que ellos tienen. Como signo de no perder sus orígenes, algunas de las copas de helado tienen nombre de provincias italianas y ofrecen sabores característicos de esas ciudades. Siempre tuve un amor muy grande por este negocio, porque en este negocio vi cómo mi papá desarrolló el trabajo en equipo. Es un trabajo que los negocios ya no son tan familiares. Podemos encontrar que ya son cadenas, que se vuelven franquicias. En la Bella Italia se exhibe en una vitrina una de las primeras palas que tuvieron para servir helado. Este lugar todavía, después de 95 años, marca en esta ciudad lugares que dejan en las personas un sello para sus familias y para ellos en su corazón. Y tratamos de brindar eso para que la gente vuelva. La próxima semana le traeremos un tema de preocupación mundial. ¿Sabía que el agua que usted toma todos los días está contaminada con pequeñas microfibras de plástico que están presentes incluso si es agua embotellada o agua del grifo? Esto y muchos otros temas igual de interesantes le traeremos la próxima semana todos los lunes como siempre, 1:30 y 10:30 p.m. aquí en Red.